Si alguien me quiere decir algo, preguntar con libertad, por favor, pueden ya sea levantar la mano, usar el micrófono o bien escribir en el chat y yo les voy a responder. ¿Ya? El día de hoy vamos a leer nuestro manual, vamos a comentar desde la página 109. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos trabajando con educación cívica y estructura del Estado? Eran los gobiernos regionales, la figura del intendente que había cambiado por la del gobernador, que los ministros eran escogidos por el presidente, todo ese tipo de cosas estuvimos trabajando, las características también de la democracia, eso fue bien importante, que es nuestro sistema actual. Vivimos en un régimen democrático de elección directa, nosotros podemos votar para escoger nuestras autoridades y vimos las diferencias entre la democracia y los regímenes autoritarios o dictaduras. Todo eso trabajamos la última clase y el día de hoy vamos a profundizar en el concepto de ciudadanía, quiénes somos los ciudadanos, cuáles son nuestros derechos. Así que vamos a enfrentarnos con el siguiente objetivo el día de hoy: aplicar los derechos ciudadanos para resolver situaciones o casos de la vida cotidiana o en situaciones que implican una vulneración del ejercicio o de la garantía de estos derechos. Se relaciona mucho con lo que ya veníamos charlando la semana pasada, pero vamos a profundizar en el concepto de ciudadanía. La diferencia con la nacionalidad no es lo mismo. Yo puedo tener la nacionalidad chilena y no ser ciudadana chilena, por ejemplo. Bien, anotamos ese título y en 30 segunditos comenzamos a leer. Si alguien tiene alguna duda, pregunta de la clase pasada, me dice por favor. Si todos creen que el chin no es penal, me dijo el verdad en el Se oye como una voz al fondo. ¿Cómo? Se oye como una voz, una conversación al fondo. No sé si se le ejemplo. ¿Como otra persona o como eco? Sí, o como otra persona, como otra persona más hablando. ¿Los Ahí demás ya no chiquillos se oye. escuchan? ¿Será interferencia de usted quizás, Luis, porque no hay otro micrófono abierto y yo vivo sola? ¿Los demás escuchan interferencia, chiquillos? No, se escucha bien. De este ¿No? lado no. Se escucha fuerte y claro, profesora. Ya. Luis, si gusta salir de la sesión y volver a entrar, quizás hay interferencia o algo por el estilo. Vamos entonces con el contenido del día de hoy. Vamos a estudiar entonces desde la página 109. ¿Habrán sus manuales? De todos modos, yo lo estoy proyectando. Y dice así: el diccionario de la lengua española entrega 3 definiciones de ciudadanía. 1, la cualidad y el derecho de ciudadano. 2, el conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación. Y 3, el comportamiento propio de un buen ciudadano. Vamos a ver entonces qué significa ser ciudadano en Chile, cuáles son las características de la ciudadanía. Todo esto entonces en el marco de lo que hemos venido charlando, que es la educación cívica. El concepto de ciudadanía está unido al de ciudadano, ya que el diccionario define al ciudadano como la persona considerada como un miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos
y sometido a sus leyes. Ahí ya tenemos entonces algo importante que considerar, que tenemos derechos, ¿cierto? Que lo estuvimos charlando la semana pasada cuando hablábamos de las características de las democracias. Dijimos que está reglamentado, tenemos una ley que establece nuestros derechos, también hablamos de la existencia de la Constitución, pero también estamos sometidos a las leyes que buscan el bien común. Es decir, tenemos tanto deberes como derechos al ser parte de una comunidad. Es esta relación entre la ciudadanía y el ciudadano que sirve como punto de partida para fijar un origen del concepto. O sea, vamos a intentar rastrear de dónde viene este concepto de ciudadanía, ¿bien? Y el origen se da de la necesidad de los individuos de vivir en sociedad. No nos unimos, ¿cierto?, en un estado simplemente por que así sea el orden natural, digamos, sino que los seres humanos han probado a lo largo de su historia diferentes formas de vida en comunidad. Y se llega a este concepto de ciudadanía porque vemos que al vivir en comunidad estamos más protegidos, ¿cierto? También han existido diferentes tipos de comunidades, más grandes, más pequeñas, estados, no estados, las comunidades tribales, por ejemplo, vivían muy distinto a los grandes imperios. Esto se lo digo para que sepamos que no desde siempre hemos sido ciudadanos. El ser humano como especie no nació con el concepto de ciudadanía, sino que tiene un origen histórico específico. Y surge este concepto de la necesidad de protegernos, de vivir en una comunidad que nos proteja, que nos cuide. Para eso los seres humanos también hemos creado ciudades, nos hemos aglomerado, nos juntamos. Sobre todo pensando en los peligros que muchas veces tenía que ver en la antigüedad con las conquistas de otros grupos humanos, el ataque de animales, las inclemencias climáticas. Todo le demostró al ser humano que éramos más fuertes juntos. Y esto se resume en la palabra interdependencia, que nos necesitamos los unos a los otros. Ya nos dimos cuenta con el paso de la historia que nos convenía estar juntos, que era mejor para todos, para todas, estar juntos en comunidad, que eso nos daba más chances de sobrevivir. Por eso hablamos de la necesidad de los individuos de vivir en sociedad y la existencia de una interdependencia. Esa es la palabra clave. Interdependencia. Nos necesitamos para vivir los unos a los otros. ¿Bien? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Está muy claro. Está. ¿Va claro? Bien. Según Antonio Orrach, que lo postuló lo que vamos a leer el año 2009, cuando lean algo y vean un año entre paréntesis, se refiere a la fecha de la fuente, es decir, en qué momento el autor que se está nombrando, en este caso Antonio Orrach, dijo tal cosa. ¿Bien? ¿Alguien activó un micrófono? De asistenciar. Por si acaso era alguna duda, alguna pregunta, comentario, active nomás nuevamente, pero si era de casualidad lo silencio. ¿Qué decía entonces este hombre el año 2009 que está citando aquí? En la antigua Grecia, el modelo ateniense de ciudadanía se construye a partir de los cambios en la forma de gobierno
de esa ciudad-estado. Los atenienses de la antigua Grecia se organizaban en ciudades-estado llamadas polis. ¿Lo quieren anotar que ahí no sale la palabra polis? Anótenlo, chiquillos, porfis. Podrían preguntar. La polis ateniense, entonces, era una ciudad-estado. Pequeñas comunidades que se reunían en torno a una ley, y los atenienses, los griegos, van a ser los primeros que propongan estos modelos más democráticos, ¿ya? Entonces, desde ahí viene el concepto de ciudadanía. Esto se lo podrían preguntar en la prueba, ¿ya? Es súper posible que se los pregunten. El origen del concepto ciudadanía viene entonces de las ciudades-estado, sobre todo de la Atenas, que era una polis de Grecia. Ya, anótenlo porfis, que de verdad que puede ser pregunta de prueba. Ay, este mouse no me está funcionando muy bien. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Sobre lo referente a la antigua Grecia, el modelo ateniense, sí, ya se supone que nosotros acá en Chile tenemos nuestros estatutos políticos, sí, tenemos nuestros mandatarios que han sido políticamente efectivos aquí en nuestro país. ya. ¿Por qué nosotros los basamos en otras fuentes de poder, en este caso, o de lo que estamos hablando en este momento? ¿Por qué seguimos un modelo que no nos compete a nosotros? ¿Por qué nosotros no aceptamos nuestras políticas como ciudadanos acá en Chile? Esa es mi pregunta. Es que no es que se copie, es que los modelos han ido cambiando, porque, por ejemplo, en esta democracia ateniense no participaban las mujeres, estamos hablando de la evolución de los conceptos. Y el ser humano no crea las cosas de la nada, van evolucionando. Las democracias tienen muchísimos tiempos. Imagínense que estamos hablando que Grecia era antes de la Edad Media, que la Edad Media crean las monarquías, después de eso en Chile tuvimos la época colonial, después la independencia. Entonces, no es que se haya copiado algo tal cual, lo estamos estudiando porque les podrían preguntar y para que sepamos de dónde vienen estas primeras ideas, que ahora cuando vayamos avanzando, quizás le haga sentido las cosas que se relacionan o que se inspiran los modelos, pero no son iguales. De hecho, tenemos demasiados siglos de diferencia y esto lo estudiamos para saber de dónde viene, porque nada viene de la nada. Como no es que Chile un día diga, ah, bueno, hagamos una constitución. La idea de las constituciones, de tener reglas propias, vienen, por ejemplo, de los ideales liberales y republicanos de Europa ya desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Ellos retoman las cosas del Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino toma las cosas de Grecia. Son herencias que se han ido dejando a través de libros, de filosofía, pero ha habido muchos cambios. No es que esto se impuso de manera como lineal, porque como le digo, en esta época de lo que estamos hablando existía la esclavitud, hoy eso no existe. Hoy día las mujeres tenemos la misma posibilidad de participar en política que los hombres, en esta época no. Entonces, para que no nos confundamos, gracias ahí al compañero por la pregunta, no es que copiamos el modelo tal cual,
es que la democracia se inspira en estas primeras ideas. El ser humano no crea las cosas de un día para otro. Hemos tenido siglos y siglos de ir probando diferentes modelos políticos. Se ha probado tener reyes, tener emperadores, hasta que después de mucho tiempo llegamos al acuerdo de que es mejor escoger al presidente que haya un solo rey. Es mejor que podamos votar por los senadores a que se haga la voluntad de una sola persona. Pero eso ha tomado siglos de monarquías, de imperios, muchas veces de abuso de poder. Ha habido revoluciones entre medio. Bien, entonces, ahí para el compañero no es que tomamos un modelo y lo copiamos tal cual. Lo que estamos tratando de ver acá es, porque estamos en historia, el origen histórico de estas ideas. Porque, por ejemplo, usted y yo votamos, ¿cierto? Pero votamos porque se nos ocurrió nomás. Porque decimos, oh, estaría bueno votar. No, porque hay una tradición política, y eso es lo que estamos tratando de conocer, cómo se ha ido generando esta tradición. Pero, ojo, con cambios, con derivas, con modificaciones. Esto es solamente como para intentar identificar un origen del concepto, que se lo podrían preguntar en la pruebita. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí, positivo, positivo. Súper. Vamos entonces. En estas ciudades-estados se pasó de un sistema jerárquico en que los gobernantes rendían cuenta a los ciudadanos a un sistema directo de ejercicio del poder. Esto producto, vamos a la otra página, la 110, de una serie de cambios en cómo se ejercía el poder. Acá quizás Aristóteles nos puede ayudar con la pregunta que tenía el compañero. Aristóteles, un filósofo de la antigua Grecia, filosofía como esta disciplina de analizar el pensamiento humano, buscar soluciones y respuestas a asuntos existenciales. Aristóteles respalda la noción de ciudadanía cuando plantea que el hombre es un ser político, lo que él llama en el concepto de son politikon. Es decir, dice Aristóteles, nosotros somos seres políticos. ¿Y qué significa política? Todo el ejercicio de la comunidad social y política. Uno podría decir, yo no me involucro en política, y la semana pasada vimos que eso no es posible, ¿cierto? Quizás no participa en un partido tradicional, pero los seres humanos ya ahora mismo estamos haciendo política al participar de una clase en comunidad, al ir a comprar, ya somos parte de una comunidad, al ir a comprar al supermercado, ¿cierto? Ya vimos la clase de globalización, cómo somos parte de una red, aunque nos resistamos, ¿cierto? Si yo puedo decir, yo soy la persona más apolítica del mundo, estoy en contra de toda la política, pero aún así, cuando compro algo, parte de mi dinero se está yendo a los impuestos. Y los gobiernos algo hacen con esos impuestos para la comunidad. De una u otra manera, somos parte de esas comunidades sociales y políticas. Entonces, esta idea del son politikon quiere decir que el ser humano, según Aristóteles, solo se podía desarrollar plenamente ahí falta un espacio, quedó pegadito, al interior de una comunidad social y política. Así entonces, el ciudadano se define por la participación. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces simplemente en vivir en un lugar y ser ciudadano? Es que el ciudadano participa tanto en la administración de justicia como en el gobierno. Nosotros, quienes somos ciudadanos, quienes podemos votar, por ejemplo, también si quisiéramos podríamos postularnos a cargos públicos. Que querramos o no hacerlo, que nos interese hacerlo, queramos, se me quedó pegada la R,
Es otro asunto, pero los ciudadanos tenemos el derecho, ¿cierto? Los ciudadanos tenemos el derecho de pedir cuentas a nuestras autoridades. Por eso existen las cuentas públicas, a diferencia de cuando existían las monarquías, cuando habían reyes, que los reyes se gastaban la plata en lo que querían. Podían pedir tributo a sus súbditos, ¿cierto? De manera indiscriminada. En cambio, en la actualidad, sí le podemos pedir cuentas. O sea, ahí está la pregunta al compañero. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿O por qué nos inspiramos en estos modelos? Ha habido diferentes modelos. Las monarquías totalitarias absolutas no rendían cuentas. O incluso muchas dictaduras no rinden cuentas en que se gasta el dinero. Y vemos, ¿cierto?, cómo se enriquecen muchas veces los estados totalitarios. No significa que las democracias no existan, también hay corrupción, pero estamos hablando del ideal. El ideal en las democracias es que, como vimos la semana pasada, el poder esté repartido para evitar los abusos de poder y nosotros podemos participar en la administración. Nosotros podemos, ¿cierto?, pedir cuentas públicas. Un modelo diferente es el de la ciudadanía romana, que ha perdurado en el tiempo, pero ojo, aquí es lo que yo les vengo diciendo, con modificaciones. No estamos igual que en la antigua Grecia, que en la antigua Roma. Simplemente son momentos históricos en los que se han intentado hacer cosas similares y que lo estamos estudiando como referentes. A través de la expansión del Imperio Romano, cuando el imperio tuvo un periodo de expansión, se fue extendiendo también el concepto de ciudadanía. Vamos leyendo en la página 110. Pues ella se adquiría no solo por el nacimiento, sino que era posible adquirirla por hechos posteriores. Por ejemplo, en Roma la adquiría un esclavo luego de su liberación, o bien una persona, un grupo o un pueblo luego de una concesión especial, con lo que se lograba la unidad de las personas que estaban bajo el poder del imperio. José Luis está ahí. Espere, se activó el pincel. Voy a dejar de proyectar y proyecto de nuevo para que se vaya. Ahí está. Se activa a veces, ojos chiquillos, el pincel de manera aleatoria y se ponen ahí a escribir en la pared. Me ha pasado. En la pared. En la pizarra virtual. Decíamos entonces que cuando Roma estaba en periodo de expansión, ellos le daban la ciudadanía romana para que se supiese que eran parte del imperio. Ellos iban conquistando nuevos lugares, lo que ellos llamaban los pueblos bárbaros, que eran los pueblos germánicos que después dieron paso a los países europeos. Ellos, a medida que iban conquistando, iban diciendo, ok, ahora tú eres parte del imperio romano, entonces eres ciudadano romano. ¿Ya? Eso es más o menos para que tengan claro por qué decían, tú vas a ser ciudadano romano. Básicamente para poder identificar quiénes eran parte del imperio. O en la actualidad que nosotros decimos, somos, por ejemplo, tenemos la ciudadanía chilena y eso nos hace ser parte de una comunidad. En el caso de Roma, como ellos iban conquistando, les permitía saber que estos nuevos ciudadanos pasaban a formar parte de un mismo orden jurídico, que tenían derechos y obligaciones. Por ejemplo, poder ejercer cargos públicos y formar parte del ejército. Esos son deberes y derechos, ¿cierto? Yo puedo postular como ministra, o sea, perdón, no, porque el ministro lo elige el presidente, ¿se acuerdan? Puedo postular como gobernador. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Que lo hablamos la semana pasada. Que esa también es pregunta de prueba, que los ministros los elige el presidente. ¿Sí? ¿Me confirman? Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Me estoy escuchando? Perdí señal, ¿me confirman, porfis? Sí, profesora. Ah, ya.
¿Se acuerdan que hablamos de eso, cierto? De que los ministros los elige el presidente. Sí, Sí, positivo. fíjate, Sí, claro. señorita. Te lo repito harto porque es pregunta casi siempre de prueba. Entonces, pero por dar otro ejemplo, en la actualidad puedo tener un derecho, me quiero postular a alcalde, alcaldesa, pero también hay deberes, como pagar impuestos, muchas veces también formar parte de los ejércitos o hacer los servicios militares. ¿Bien? Como también permitía en Roma celebrar cierto tipo de contratos, y eso también es parte de lo que nosotros tenemos derechos ciudadanos. Tener contratos laborales, eso está estipulado en la ley, ¿cierto? El hecho de que yo tenga mis derechos laborales, el hecho de que yo tenga un contrato de compraventa de una casa, todo eso es parte del derecho ciudadano. En todo caso, tenemos que tener claro, no debemos olvidar que no todos eran ciudadanos, por eso tenemos diferencias con la antigua Grecia, la antigua Roma, que en ese mundo antiguo era principalmente de participación masculina. En la actualidad las mujeres hemos conseguido ingresar también a la participación política. Además, en la actualidad tampoco existe la esclavitud, ¿cierto? Que era muy propia de esta época. En esta época solo podían participar en política los hombres libres. De hecho, las mujeres no tenían derechos políticos y estaban sometidos a lo que se llamaba, hola Janet, bienvenida, patria potestad. Es decir, que las representaba el hombre a cargo, ya fuese el padre, el hermano mayor o el esposo. Eso era la patria potestad. Te decía ya, pero ¿para qué las mujeres van a opinar si representa su mentalidad el marido? Por eso es importante que sepamos entonces que esto no se inspira, pero no está copiado igual, porque los tiempos van cambiando. Acá estamos hablando de la antigua Grecia, la antigua Roma, la sociedad ateniense, y va cambiando, ¿cierto? Va cambiando la cultura. Obviamente eso era mucho más machista, porque era la mentalidad de la época. ¿Queda claro hasta acá, chiquillos? Sí, profe. Clarísimo. ¿Sí? Está Genial. claro. Continuamos. Para que se hagan una idea, el mayor esplendor de Grecia, estamos hablando de tiempos así memoriales, estamos hablando de años 500, siglo V, siglo VI, mientras que la Pax Romana, la mejor época de... Esperen, alguien activó un micrófono, voy a desactivarle. La Paz Romana o las mejores épocas del esplendor de Roma, estamos hablando de los siglos I, siglo II, o sea, han pasado milenios, ¿cierto? Miles de años. Era otra mentalidad. Vamos a la otra página. Antes de continuar, ¿está claro, chiquillos? ¿Alguna duda? Claro, profe. Antes de continuar, para que se hagan una idea, el Imperio Romano se funda 700 años antes de Cristo.
Estamos hablando que si ahora estamos en el año 2000 después de Cristo, fíjense que la monarquía en Roma comienza el año 700 antes de Cristo. Estamos hablando casi 3000 años atrás. Y la época que algunos historiadores llaman de mayor auge, de mayor crecimiento del imperio, cuando comienza el imperio, es en el siglo I, comienza poquititos años antes del nacimiento de Cristo. Estamos hablando casi 3000 años desde nuestro presente. Obvio que va a haber cambios, ¿cierto? Un nuevo impulso al concepto de ciudadanía se produce con la Ilustración, que fue un proceso, fue un movimiento filosófico, cultural, que viene después de la Edad Media, después de que termina la Edad Media en el siglo XV. Estamos hablando que ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, años 1600, 1700, 1800, comienzan a renacer estas ideas, porque la Edad Media eran puros reyes casi, ¿cierto? O señores feudales. Pero con la Ilustración, el ciudadano como hombre político parece como opuesto al hombre natural, lo que les venía diciendo. No es simplemente cierto que el hombre naturalmente haya nacido ya con un orden ciudadano, sino que hay un hombre político como una idea política. Esta idea de ciudadanía se construye a partir de los principios de igualdad y de libertad. Y el ejercicio de la libertad, solo es posible dentro de la vida en sociedad, según el pensamiento que tenía Aristóteles, ¿cierto? Del son politikon. Son los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX los que toman estas ideas. Siglo XVIII, siglo XIX, ¿qué ocurre? Por ejemplo, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, y todo eso después se relaciona con las independencias americanas. Eso lo vimos en nuestra clase de colonia. ¿Se acuerdan que fue la primera clase de historia en que hablamos de la época colonial y que después hubo una independencia en Chile que nos permite conocer al país independiente que vivimos hoy? Pero todo eso se basa en las ideas de la Ilustración. Y todas esas ideas se basan en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Entonces no podríamos pensar en un país independiente como el que tenemos si no hubiesen sucedido todas estas cosas, porque la independencia de Chile se dio inspirada en los ideales de la Ilustración que fueron llegando a Chile cuando fue terminando la colonia. Todos esos ideales de la Ilustración, a su vez, vienen del mundo greco-latino. Nosotros no inventamos así como de la nada este modelo político, este modelo social. Anoten como un ejemplo importante la independencia de Estados Unidos de Norteamérica en 1776. Anótenlo como ejemplo, chiquillos, porque en su cuaderno. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica fue en 1776 y constituye un punto de inflexión para el concepto de ciudadanía. Vamos a leer. ¿Qué decía la Declaración de Independencia? Decía: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, y ahí por hombres se refiere a los seres humanos. O sea, se han dado cuenta que muchas veces en los libros de historia se habla de los hombres, y eso es una herencia de la Ilustración, que a su vez es una herencia del mundo greco-romano, que hablaba de hombres porque eran los sujetos de derecho.
pero hoy día nos referimos a hombres como para hablar de los seres humanos. Entonces, decía, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos los derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformularla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores posibilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Bien, hay varias cositas entonces aquí. Podemos ver primero aquí. Dice esta parte, el consentimiento de los gobernados. Eso es la soberanía popular, que nuestro poder reside en el pueblo. ¿Se dan cuenta que lo hablamos la semana pasada? Es que el poder viene desde abajo, nace desde el pueblo y desde ahí nosotros se lo damos a las autoridades, no que viene del cielo, como era la teoría de origen divino, y que desde el cielo bajó y se lo dio a un rey. No, no, no. ¿Qué dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos? El poder legítimo viene del consentimiento, de que nosotros damos el poder. También habla de otro principio importante, miren, de reformar, abolir, elegir un nuevo gobierno cuando una forma de gobierno destruya los principios de la libertad y la felicidad. Es decir, que tenemos el derecho de organizar nuestros gobiernos. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de la elección, votando. O sea, ya en la Declaración de los Derechos, de la Independencia de Estados Unidos, vemos que se habla de la soberanía popular, de la elección periódica de representantes, entre otras cosas. De manera similar, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en 1789, dice, ¿se dan cuenta? Años 1700, lo que yo les decía de la Ilustración. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, hombre con mayúscula porque se refiere a la humanidad, para que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Se habla mucho de la felicidad, ¿cierto? De lo que los pueblos busquen como felicidad. ¿Qué pasa en el caso de Chile? Todo esto entonces lo estábamos viendo para saber desde dónde venía este asunto en nuestro país, ¿cierto? La ciudadanía chilena. En el caso de nuestro país, el proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile en 1818,
la primera constitución que tuvimos, dedica su título primero a enumerar los derechos y los deberes del hombre en sociedad. Primero dice, los hombres por su naturaleza gozan de un derecho inalienable e inadmisible a su seguridad individual, honra, hacienda, libertad e igualdad civil. Ven que hablan de propiedad privada, que era algo que le importaba mucho a los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América. ¿Se acuerdan que los criollos llevan a cabo esta independencia porque venían en un monopolio comercial que no permitía la libertad comercial? Por eso se establece de inmediato la libertad civil y de hacienda, de dinerito. Ahora bien, ¿qué decía en cuanto a los deberes? Decía así nuestra primera constitución: todo hombre en sociedad, para afianzar sus derechos y fortuna, debe una completa sumisión a la Constitución del Estado, sus estatutos y sus leyes, haciendo lo que ellos prescriben. O sea, tenemos derechos, pero también tenemos deberes, ¿cierto? Debemos respetar la Constitución. Nos puede gustar, ¿cierto?, tener propiedad privada para poder comprar nuestras cosas, pero eso también implica que yo respete la propiedad de los otros. Esa es la base de la ley. Respeto en otros lo que quiero que se respete en mí. Huyo de lo que la ley prohíbe. O sea, la ley no es solo cumplir cosas, sino también evitar otras. El desarrollo moderno del concepto de ciudadanía está vinculado a la consolidación del Estado-Nación y la definición de los derechos y los deberes que están contenidos en las constituciones, los arreglos institucionales administrativos y la responsabilidad de las personas con las comunidades políticas. Esto también lo charlamos la semana pasada. Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos el deber de informarnos de cómo funciona el asunto. Eso es la educación cívica. ¿Cómo funciona este país? Claudia Serrano dice, el año 98, lo siguiente: los derechos ciudadanos nacen a la par que el capitalismo, junto con el desmoronamiento del antiguo régimen feudal. El régimen feudal era el régimen de la Edad Media, lleno de reyes, y los ciudadanos que hoy día nos pensamos, en esa época eran considerados siervos. Se propagan nuevas ideas igualitarias y surgen demandas, no solo de atención a las necesidades materiales insatisfechas de los trabajadores o la plebe, los plebeyos, sino también de incluir en el nuevo orden político este concepto que se extendió, el de ciudadanía. Se forma la comunidad política, se profesionaliza el ejercicio de las funciones públicas y surgen los estados-nación. Cuando termina la Edad Media, estos antiguos reinos se transforman en estados-naciones. Por eso hoy día en Europa podemos ver países, aunque en algunos sigue la figura política del rey o de la reina como una figura más que nada tradicional. Pero hay parlamentos, ya no se hace lo mismo que las monarquías de la Edad Media. Una primera tensión que sufre el concepto de ciudadanía en su desarrollo se produce con las movilizaciones de los trabajadores. Es decir, cuando comienza el capitalismo tardío, el capitalismo también en sus primeras fases, por ejemplo, cuando se comienzan a armar las primeras fábricas y se ve la necesidad de establecer derechos laborales. A partir de esto se produce una ampliación de los derechos políticos y sociales, en el caso de nuestro país, con el movimiento obrero y también con el surgimiento de la clase media. La clase media va a ser súper importante. Nosotros, o los trabajadores, ¿quiénes son las clases medias o quiénes son en teoría marxista los proletarios? Los que tenemos nuestra fuerza de trabajo, pero no somos dueños de las fábricas.
Nosotros trabajamos en empresas, pero no somos dueños de la empresa. Eso, en la teoría marxista, son los obreros. No solamente quienes están con la pala, ¿cierto? Como en la construcción. El movimiento obrero es el movimiento de los trabajadores, aquellos que, como usted y como yo, tenemos nuestra fuerza laboral, pero no somos dueños de las maquinarias o de las empresas. Y esos movimientos en el siglo XX, en los 1900 en nuestro país, lucharon por las leyes laborales. El hecho de que hoy día tengamos descanso dominical, que se puede repartir, ¿cierto? Pero tenemos el derecho al descanso, la ley de la silla, el poder sentarnos, el que nos paguen un sueldo, que exista un sueldo mínimo. Todo eso se consiguió a través de las luchas obreras del siglo XX, es decir, de los años 1900. Nos vamos a saltar las preguntas, ya ustedes las pueden hacer en su casa, pero por honor al tiempo no las vamos a trabajar aquí. Así el concepto de ciudadanía irá transitando en algunos países más rápidamente que en otros, desde un concepto vinculado al desempeño de derechos y deberes en el contexto del Estado-nación. Las preguntas se las leo igual, las responden en su casita, ya. Dice, ¿qué se entiende por ciudadano en nuestro país? ¿Cuál es el concepto de ciudadano para los atenienses? ¿Cómo se obtenía la ciudadanía en Roma? ¿Y cuál era la situación de las mujeres? Y vamos a cerrar con esto, chiquillos, de... Ay, espérenme, tengo medio malo el mouse. ¿Quiénes son ciudadanos en Chile? La ciudadanía en la Constitución chilena. Con esto vamos a ir cerrando, lo último que veremos hoy. Que también podría ser pregunta de prueba. ¿Quiénes son ciudadanos en Chile? Nuestra Constitución política define que son ciudadanos los siguientes. Artículo 3. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La pena aflictiva son más de 3 años y un día. Entonces, ahí está la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía. Si yo soy una persona chilena de 5 años, tengo la nacionalidad, pero todavía no soy ciudadano, porque no he cumplido los 18 años de edad. Por eso decimos que los ciudadanos tienen participación política, tienen derechos políticos. Pero para ello debemos cumplir mayor de 18 y no haber sido condenado a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga, los derechos de sufragio. El sufragio es el voto. También el derecho a optar a cargos de elección popular y otros que la Constitución o la ley confieran. Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentran fuera del país podrán sufragar desde el extranjero. Eso existe en la actualidad en Chile, ¿cierto? El voto en el extranjero. En las elecciones primarias, en las elecciones de presidente y también en los plebiscitos. Una ley establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral. Cabe señalar que la calidad de ciudadano se vincula con la nacionalidad y que hay formas de conseguir la nacionalidad. Podemos ser chilenos habiendo nacido en Chile o también existe la nacionalidad por gracia, que es cuando uno ha realizado algún bien para el país. Muchas veces se le dan a autoridades deportivas, a personas que hayan ayudado de una u otra manera al crecimiento de nuestro país, ya sea de manera filosófica, ya sea de manera artística, deportiva, etc. Chiquillas, chiquillos, ¿dudas hasta aquí? No, profe.
Perfecto. Les voy a pedir a quienes no hayan anotado su nombre en el chat que lo hagan para que pueda pasar la asistencia. Y voy a sacar también una fotito de quienes están presentes para que no se me pase nada. Hay que, Si hay quieren- que, hay que anotarse 2 veces en el chat para la asistencia o una nomás porque yo me anoté temprano. No, con una está bien, pero si es de esta clase, porque algunos quizás se anotaron antes con el profe, ahora que se hayan anotado también y va a sacar una foto, Ah, por yo si me anoté acaso. con yo me anoté con el profesor anterior, el de No, temprano. pues tiene que anotarse ahora, si son clases distintas. Ah, ya. ¿Ya? ¿Es Si necesaria quieren la encender foto? su camarita, si gustan, voy a sacar una fotito para luego ver que no se me quede nada. Y de paso nos Sí. aprovechamos de saludar. Hola chiquillas, chiquillos, ¿cómo están? Con frío, ¿no? Profe, ¿es necesaria la foto? ¿Cómo? ¿Es necesaria la foto? No, si quieren no encienda la cámara, pero yo la guardo porque a veces veo el chat quienes se anotaron y no se anotaron todos. Entonces, por eso yo saco la fotito para poder guardarla. Para después comprobar si son las mismas personas. Ya. Bien. Muchas gracias, chiquillas, chiquillos. Tengan hermosa semana. Respondan las preguntas que están en el manual. Si tienen dudas, las anotan. Y nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias, profesora. De acá es Chao. Claudio Antofagasta. Chao, profe, gracias. Estén súper bien. Gracias a ustedes. Cuídense. Tengo una buena semana igual. Igualmente, linda Gracias. semana.